Radio San Borja presenta Salud para Todos, Sistema Metropolitano de la Solidaridad, SISOL. 7:01 de la mañana de hoy, sábado 20 de septiembre. Muy buenos días a nuestros amables oyentes, señor, señora, señorita, jóvenes y niños que nos escuchan en tu programa Salud para Todos, aquí en vivo en los 91.1 de la FM en Radio San Borja. Quien les habla, su servidora Rocío Quispe García, los acompañará en esta hora dedicada a tu salud y la de tu familia, porque ya sabes, más vale prevenir que medicar. Y los temas que trataremos hoy son cómo prevenir el cáncer de mama, y tenemos ya en estudios a nuestra invitada, la doctora Mónica Calderón, oncóloga clínica. Y antes de entrar ya con la entrevista en sí, vamos con la secuencia Cuidando tu Salud, que está a cargo de la presidenta del SISOL, doctora Zarela Solís. Muy buenos días, doctora. Gracias por estar con nosotros hoy y sus informaciones para esta fecha. Buenos días, Rocío. Hoy hablaremos sobre las infecciones de transmisión sexual, el VIH-Sida y también de la alta incidencia del embarazo en adolescentes, que si bien son temas distintos, tienen su origen en la falta de precauciones en las relaciones sexuales y se presentan en su mayoría en adolescentes y jóvenes de 14 a 35 años. Las infecciones de transmisión sexual como la gonorrea, tricomoniasis, sífilis, herpes, hepatitis B, verrugas genitales y otras pueden ser ocasionadas por diversos microorganismos como virus, parásitos, hongos o bacterias, y se transmiten por contacto directo durante las relaciones sexuales con alguien que presenta la enfermedad. Aunque algunas pueden ser transmitidas de la madre al hijo durante la gestación, el parto o la lactancia y por transfusiones de sangre. Estas enfermedades son de alto riesgo porque pueden producir infertilidad, es decir, que no podrá tener hijos sin tratamiento. También pueden producir cáncer de cuello uterino, neurosífilis, ceguera o neumonía. Existen recién nacidos con deformidades, pueden producir también abortos y aumento del riesgo de transmisión del VIH que ocasiona el SIDA. Sobre esto último, se considera que el VIH-Sida en el Perú ha alcanzado el nivel de una epidemia concentrada. Las cifras son preocupantes. Una encuesta del año 2002 demostró que afecta en su mayoría a jóvenes de 25 y 34 años. En el 2005 hubo 5.600 muertes por SIDA en el Perú. Se han detectado 90.000 casos de portadores de VIH y 90.000 a 100.000 peruanos más estarían infectados, de los cuales el 50% de ellos, escuchen bien, el 50% de ellos desconoce su diagnóstico. El 70% de los nuevos infectados con el VIH son adolescentes y jóvenes. Otro fenómeno social preocupante es el crecimiento del embarazo en adolescentes, que según la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES del año 2013, alrededor de 14 de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años de edad ya son madres o están embarazadas por primera vez. Esto ocurre en nuestro querido país. Sabemos que los embarazos adolescentes causan abandonos tempranos e irreversibles de la escolaridad, riesgos de complicaciones durante el embarazo, parto y posparto, y una gran probabilidad de transmisión intergeneracional de la pobreza. Preocupados por esta situación es que la alcaldesa Susana Villarán impulsó la creación del programa SISOL Joven para atender esta problemática, donde jóvenes y adolescentes reciben debida orientación para transcurrir esa etapa de su desarrollo, informados y apoyados por especialistas, compartiendo espacios de atención y recreación apropiados a sus edades. ¿Qué hacer para superar esta problemática? Básicamente, educar
educar a los adolescentes para postergar la edad del inicio de la actividad sexual, informando sobre las consecuencias del embarazo adolescente, que afectará la salud y la vida de la madre y del hijo, y además, en el caso de los jóvenes, fomentar la prevención, incentivando la fidelidad en las parejas sexuales y recomendando el uso del condón para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Hace unos días llegó al Perú la doctora Françoise Barré-Sinoussi, premio Nobel, quien identificó en 1983 al VIH como agente causal del SIDA, para dictar conferencias sobre los avances en la lucha contra el SIDA, destacando el compromiso social global como parte de la misma. Por su destacada labor, recibió también un reconocimiento en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Recuerden, amigos oyentes, más vale prevenir que medicar. Y debemos tener siempre en cuenta que varias de estas enfermedades no tienen cura. Conmigo será hasta la próxima semana. Agradecemos a la presidenta del CISOL, la doctora Zarela Solís, por los mensajes, las informaciones que nos trajo hoy. Y ya estamos en estudios con la doctora Mónica Calderón, aquí en Salud para Todos, a las 7:08 de la mañana. Doctora, muy buenos días, gracias por estar acá, gracias por venir a compartir sus conocimientos con nuestro público, con nuestros oyentes acá de Radio San Borja. Muy buenos días. Buenos días, Rocío, y muchas gracias por la invitación. Hablaremos de esta enfermedad de cáncer de mama. ¿Qué es el cáncer de mama, doctora? Bueno, el cáncer de mama es una enfermedad maligna, nace de un tumor maligno. ¿Y qué significa esto? Que hay un grupo de células que son muy agresivas, que se transforman a malignas dentro de la mama, y estas pueden invadir tejidos continuos por un efecto que se llama metástasis. ¿Y por qué se produce el cáncer de mama? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las causas? Un factor como tal no existe, ¿no? Es decir, algo que esté determinado que esto te va a producir cáncer, no lo hay. Pero sí, de acuerdo a estudios retrospectivos, existen algunos factores. Por ejemplo, se sabe que una mujer que esté expuesta mucho tiempo al estrógeno, me refiero a aquella mujer que ha menstruado muy tempranamente, antes de los 12 años, y ha tenido la menopausia posterior a los 50, donde ha estado expuesta al estrógeno normal de nuestro organismo, de repente tiene mayor factor de riesgo. Aquellas mujeres que no han tenido hijos, aquellas mujeres que han tenido de repente el primer hijo posterior a los 35 años. Eso con respecto a la parte hormonal. También la obesidad podría también ser un factor de riesgo. Sobrepeso, la obesidad, el sobrepeso, sí, el alcoholismo. El alcoholismo. Ahora el uso también de terapia de reemplazo hormonal. Aquella mujer que es posmenopáusica y que se le ha medicado con terapia hormonal de sustitución, también podría ser un factor de riesgo, más no la anticoncepción. Es decir, la anticoncepción no. La anticoncepción la pastilla del día siguiente no. No, eso todavía no se ha comprobado. Todavía no se ha comprobado, ¿no? Sí. ¿Entre qué edades mayormente se presenta el cáncer de mama? ¿Se presenta en jóvenes? Ahora se presenta más en la edad a partir de los 40. Sí, bueno, el 60% más o menos de nuestras pacientes están por encima de 60 años. Es decir, que el cáncer de mama empieza a aumentar conforme va aumentando, el riesgo para cáncer de mama empieza a aumentar conforme aumenta la edad. Pero eso no quiere decir que haya pacientes de 40 o de 38 años con cáncer de mama. Sí se puede. ¿Se está presentando, en su experiencia, doctora, se está presentando el cáncer de mama a más temprana edad? Es lo que de repente estamos viendo actualmente en consultorio, claro, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que a partir de los 40 años, que es más o menos una edad límite que ponemos para la prevención, para podernos hacer un primer examen mamográfico, pues lo estamos haciendo. Si el cáncer se presenta antes de los 40 años, por ejemplo, ahora que se está presentando a edad más joven, el riesgo de fallecer por esta enfermedad es más alto que si se presenta pasado los 60, o no tiene nada que ver eso? No tiene nada que ver. ¿No? A ver, en cáncer de mama lo que actualmente conocemos es que existen subtipos moleculares, es decir, dentro de la misma enfermedad
como que si hubiera otras enfermedades en grupos diferentes, ¿no? Y eso, por ejemplo, estos 5 subtipos se basan en la sobreexpresión de receptores hormonales, pero uno de los subtipos, que es el cáncer de mama triple negativo, el que no expresa ningún receptor hormonal, es el que se ve en pacientes un poco más jóvenes. Y desgraciadamente este subtipo es es más agresivo. Más agresivo, más ¿no? agresivo que los que son hormonosensibles. ¿Qué significa más agresivo, doctora? Que avanza más rápido. Que más rápido hacen metástasis. El tratamiento que tenemos básicamente en este grupo de pacientes es quimioterapia, y a pesar de la quimioterapia pues podemos ver pacientes con metástasis, es decir, con enfermedad cerebral, con enfermedad pulmonar, ¿no? A los 38 años, por ejemplo. En cambio, los otros subtipos que me dice de cáncer, sí, que se presenta ya pasados los 40 años o 60 años, son claro, son los que tienen que ver riesgo. más, lo que nosotros llamamos que están dentro del grupo de hormonosensibilidad, ¿no? Son aquellas pacientes que, por el mismo hecho que te comentaba hace un momento, el factor de riesgo, ¿no? Mientras más tiempo estás expuesta al estrógeno, de repente hay un mayor riesgo para hacer cáncer, y probablemente más riesgo para hacer un cáncer hormonosensible, por ejemplo, en estas mujeres pasadas los 50, 60 años, ¿no? Y existen mucho más tratamiento que la hormonoterapia, entonces eso también nos ayuda para el manejo, y se ha visto que el riesgo, si uno compara cada uno de los subtipos, el riesgo es menor de muerte. ¿A qué edad se debe empezar ya a hacer el autoexamen como medida de prevención, doctora? Rocío, esta es una muy buena pregunta. La prevención yo creo que es lo fundamental, porque mientras más pequeñito encontremos a esta lesión, a este tumor de la mama, las expectativas y el pronóstico es mucho mejor. Entonces el autoexamen mamario, la mujer debe estar acostumbrada a hacerlo. Nosotros debemos de conocer nuestros senos, y eso lo podemos hacer a partir de los 18, 19 años. ¿No a partir de la primera menstruación? También a partir de los 12 años, sino que a los 12 años todavía nuestros senos no están totalmente desarrollados, no pertenecen a la etapa adulta, porque todavía se están formando. Entonces de repente a los 18 años, 15 años, ¿no? Aprender a autoexaminarnos. Explíquele a nuestro público cómo podemos hacernos un autoexamen. Ya, nuestras mamas cambian, nuestras mamas no son iguales, a veces no son simétricas una a la otra, por eso es importante conocerlas. Con el ciclo menstrual también las mamas van cambiando, y van cambiando de contextura. Entonces lo ideal es hacerse el autoexamen posterior a la menstruación. Se recomienda en las mujeres que menstruan, y en las posmenopáusicas de repente una vez al mes, por decir la quincena de todos los meses o la primera semana de todos los meses. La idea es mirarse frente al espejo, verse ambas mamas, ver que ambas mamas no tengan un color agregado, no estén rojas, no tiren una de la otra o hayan aumentado de volumen. Primero con los brazos hacia los costados, luego poner los brazos hacia arriba y ver que no haya ninguna retracción del pezón o algún bulto en las mamas. Posterior a ello, pues se recomienda de repente tener un poquito húmeda la piel o un poco enjabonada, y empezar a hacer de forma circular, de fuera. Hay varias técnicas, ¿no? Pero bueno, de afuera hacia adentro, hacia el pezón, ir buscando de repente alguna alteración. Primero podemos hacer las paradas frente al espejo, o si no, y luego tumbadas en la cama. Incluso se recomienda poner el brazo de la misma región. Por ejemplo, si nos estamos examinando la mama izquierda, poner el brazo izquierdo hacia el cuello y poder hacer nuevamente de forma circular, ir buscando algún bulto yendo de afuera hacia adentro, hacia el pezón. También la axila, ¿no, doctora? La axila también es muy importante, ¿no? Examinarla. Y si nosotros encontramos de repente alguna alteración, cambio de color de la piel o algún bulto, por más pequeño que este sea, pues ir inmediatamente al médico para poder hacerse un examen con el ginecólogo, para poder. ¿Y este bultito duele? No, muchas veces no duele, ¿no? Menos del 10% de las pacientes. ¿Cuándo empieza a doler? Cuando ya está en estados. Sí, menos del 10% de las pacientes puede manifestar algún tipo de dolor.
¿no? Que el dolor sea el primer síntoma, pero por lo general el primer síntoma es la tumoración. Y cuando es pequeñita, y siempre lo digo, el cáncer no duele. Entonces ya cuando te empieza a doler es cuando el cáncer empezó a crecer, cuando ya es un bulto que ya no es pequeñito, que ya mide más de 1 centímetro. Claro, ya tenemos un tumor de tamaño de un limón a veces, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde de repente empieza a doler. Empieza a doler y inmediatamente nos encontramos un bulto. Tenemos que ir a que nos hagan el diagnóstico. ¿Cuál es el examen para que nos hagan el diagnóstico? ¿Una mamografía, una ecografía, análisis de sangre? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es clínico, ¿no? Posterior a ello nosotros pasamos a la prueba de screening, que es la mamografía, ¿no? Y aprovecho a partir de los 40 años toda mujer debe hacerse una mamografía, y esta mamografía debe ser anual. Es importante tener una foto, no es que a los 40 te va a dar cáncer, sino esa foto inicial nos va a ayudar a nosotros, los clínicos, los ginecólogos, a los compañeros de gineco-oncología, poder determinar cómo ha variado, ¿no? Para ver si es que existe alguna lesión nueva, por decir. Por ejemplo, cuando me hacen mis análisis, cuando yo voy al ginecólogo, porque mucho se ha avanzado en el tema de cáncer de cuello de útero, ¿no? Las mujeres sí están ya muy concientizadas en ir a hacerse un Papa Nicolau. Entonces, cuando ya mi ginecóloga también me hace la palpación, ¿no? Me hace la palpación, y cuando ella es la que me manda la mamografía a los 40 años. ¿Ella está capacitada para leer esa mamografía? No, por lo general, sí está capacitada, pero siempre necesitamos el informe de un médico radiólogo. El radiólogo es el que informa las mamografías, y lo que te explicaba un poco, comparar la primera foto, es porque existen el cáncer, lo importante es determinarlo mientras más pequeño esté. Entonces hay algunas alteraciones que nosotros llamamos microcalcificaciones en la mamografía. Entonces vemos si hay nueva aparición de estas pequeñas lesiones, ¿no? Para eso nos sirve la primera foto a los 40 años. A veces en el diagnóstico de la mamografía y en la lectura, a veces que los pacientes queremos hacerla, hay unas mediciones, BITRAT1 o así, los ¿no? BITRAT. Sí, ¿no? Entonces algunos ponen 0, 1, 2, depende, ¿no? Depende. Este es una cuando nos entregan los resultados de la mamografía, claro, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con esos resultados? Claro, ¿cuál es lo de riesgo? ¿Cuál es el peligro? ¿No? Bueno, el BITRAT 0 significa que es indeterminado, que tú no puedes determinar bien si es que existen o no una lesión, porque de repente hay mucha grasa en la mama que no deja ver bien a la mama, y por eso es que le ponen 0. El 1, pues que no hay nada, ¿no? Ya el 5 es cuando ya existe lesión tumoral, es decir, que realmente el radiólogo que está informando eso le pone 5. Este BITRAT es una clasificación radiológica, es alto, y el riesgo es muy alto, ¿no? A partir de 4 el riesgo ya es muy, muy, muy alto. Entonces, pero el BITRAT 1 es algo normal, ¿no? Normal. Entonces, cuando me dan ese resultado ya me puedo sentir tranquila, pero cuando me ponen 0, tienes que volverte a hacer un nuevo examen. Sí, un examen, o acompañarlo con otro examen. Claro, acompañarlo con otro examen. Podría ser una ecografía o una resonancia de mama. Es decir, si el médico, si esto ya no es de screening, ¿no? Sino si tú estás palpando realmente, te palpas una lesión nueva en este autoexamen, y el clínico también lo palpa, algo muy pequeñito, móvil, duro, de repente un poquito irregular, y te sale en la mamografía BITRAT 0, pues hay que seguir buscando otro examen que nos ayuda mucho en la resonancia de mama. Claro, y los pacientes debemos ser exigentes en todo caso con estas mediciones para que los ginecólogos nos manden un nuevo examen. Vamos, que la mayoría de gente está muy bien capacitada, ¿no? Los radiólogos están capacitados, en el país tenemos muy buenos profesionales. No, a ver, si la sospecha es alta de un ginecólogo, si es 5, eso, si es 5, pero si es 0 indeterminado, pero ya el clínico te está palpando una lesión, pues sí, su obligación de repente es biopsiarla por ecografía, porque a veces no se puede ver, y eso es lo que pasa con el cáncer de mama triple negativo, que tú tomas la mamografía y no puedes verlo, y necesitamos de una resonancia de mama, ¿no? Pero ya son cosas muy especializadas. Hay muy buenos gineco-oncólogos en el país, entonces también hay que saber ir a un buen profesional. Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? En los análisis de sangre también podemos
ver si tenemos alguna anomalía, algo No. ¿se puede presentar un cáncer en los análisis de sangre? No, es decir, el medir, nosotros tenemos un indicador que es el marcador tumoral, ¿no? Entonces este marcador tumoral no es una prueba indirecta. Sobre todo nos ayuda ya cuando hay mucha carga tumoral, cuando son enfermedades metastásicas, para ir viendo cómo va respondiendo al tratamiento. Pero no es que una persona que no haya tenido cáncer pues se toma el marcador tumoral y esto me va a ayudar, me va a ayudar de screening. No, es una prueba muy indirecta. Entonces tenemos que prevenir a partir de los 40 años una mamografía. Con una mamografía y desde muy pequeñitas, ¿no? Y eso sería bueno pues hacerlo en los colegios, porque enseñar a las chicas a examinarse, que eso no es malo, enseñar a las chicas que nuestros senos van cambiando, que es una enfermedad que desgraciadamente nos puede tocar a cualquier edad. Claro, estéticamente tú encuentras un tumor pequeño, pues le puedes hacer una cirugía conservadora, ¿no? Por la parte estética, pero sobre todo porque a tumores pequeños con ganglios negativos es mucho, la respuesta al tratamiento es muy mejor, las sobrevidas son mejores encontrarlos pequeños que encontrarlos ya grandes, y desgraciadamente pues en nuestro país, al menos en el instituto donde trabajo, pues llega la gente con tumores de 8, 10 centímetros y gente que bueno, se notó el tumor hace un año, pero como que no le hizo caso, no fue a ningún médico, y ya cuando el tumor empieza a sangrar o le sale sangre ya por el pezón, pues ya se alarman y es que van al Y es al que médico. A veces no quieren darse cuenta de que detectarlo a tiempo es mejor y lo dejan pasar porque tienen miedo también a lo que puede ocurrir, ¿no? Con su familia, con ellas mismas, ¿no? Sí, bueno, también son temores, pero como te digo, el tratamiento ha cambiado mucho, ¿no? Las cirugías cada vez son mucho más conservadoras, ¿no? Existe la quimioterapia que nosotros le llamamos neoadyuvante o quimioterapia de inducción, la cual reduce los tumores y puede hacerse de repente un poco más conservadora la cirugía, pero bueno, es un poco... ¿Y cómo deben actuar los familiares frente a eso? Frente al tema, porque a veces se da que diferentes actitudes de los familiares frente a este tema que afecta psicológicamente a todo a la paciente y al entorno. Claro, es decir, cuando te llega una de estas noticias, no solamente para cáncer de mama, para cualquier tipo de cáncer, pues la familia, los amigos, ¿no? Los allegados, no solamente estamos hablando de tu núcleo familiar, sino también los allegados, las amistades, es muy, y yo lo veo todos los días, ¿no? A veces la familia, a veces el paciente va todo bien, ¿no? Pero la familia es la que se angustia, porque cáncer es una palabra muy sombría, muy terrible, ¿no? Muy mala. Yo digo que Dios nos va poniendo pruebas, ¿no? Nos va poniendo pruebas, y esta enfermedad pues es una prueba que yo creo que nadie está preparado para ello. Solamente cuando te toca es que... Estamos con la doctora Mónica Calderón, quien les habla, Rocío Quispe. Doctora, ya para los consejos finales para nuestros oyentes de Radio San Borja respecto a la prevención de cáncer de mama. Bueno, la prevención, autoexamen todos los meses de ambas mamas, y a partir de los 40 años una mamografía. Y evitar los factores de riesgo, ¿no? Sobrepeso, caminar, alcohol. Hay que caminar, así ahora estamos en San Borja, que es una zona donde la gente sale mucho a caminar. Significa, claro, de repente no hacer un ejercicio pues todos los días tipo maratón, sino de repente caminar media hora al día, comer verduras y fruta, pescado, comida sana, ¿no? Evitar la sobresaturación de grasas, evitar el excesivo uso de alcohol, ¿no? El cigarrillo también podría tener un factor de riesgo, ¿no? Y chequearse. Exacto. No, además que tiene cura detectado a tiempo. Eso, tiene cura detectado a tiempo. Cuando son muy pequeñitas las lesiones, pues las cirugías son menos radicales, los tratamientos, incluso la quimioterapia, incluso en un grupo de pacientes donde el tumor de repente es menor de 1 centímetro, se da solo hormonoterapia. Son casos muy específicos, pero los tratamientos pueden ser incluso menos tóxicos. Y confíen en el médico. A los familiares, confíen en su médico. Sí. Doctora, su teléfono para que la contacten. Bueno, el celular 999-545-990,
Y muchas gracias, Rocío, por la invitación, y muchas gracias por ese programa, ¿no? Que se preocupe en la prevención de la enfermedad, que eso es lo más importante. Gracias, doctora Mónica Calderón. Gracias por haber compartido sus conocimientos con nosotros y hasta otra oportunidad. Gracias, buenos días. Buenos días. 7:44 de la mañana. Estamos en contactos con el doctor Rafael Chucos. Él nos va a hablar sobre el pie diabético. Muy buenos días, doctor Rafael. ¿Cómo está usted? Gracias por estar acá en nuestro programa Salud para Todos. Muy buenos días. Acá muy contento de poder llegar a la población con un tema muy importante. Primero reciban el saludo de los que integramos el voluntariado de la Liga Peruana de Lucha contra la Diabetes, reconociendo pues que la diabetes es una enfermedad de salud pública y el derecho de toda persona es conocer cómo se debe controlar y cómo se debe prevenir. En este caso, un tema muy puntual, hay que identificar que la diabetes es una enfermedad crónica cuyo tratamiento es para toda la vida. Determinadamente, la diabetes es una enfermedad metabólica que es la alteración de la glucosa, de los lípidos y de las proteínas. Bueno, en este caso, si una persona ya tiene diabetes, también tiene que prevenir, pero tiene que prevenir alguna de sus complicaciones. Y esta es una de las complicaciones que se da, ¿no, doctor? Perfecto, a eso digamos, ¿no? Una de las complicaciones más frecuentes en la persona con diabetes que no tiene buen control es el pie diabético. Vamos a definir el pie diabético como toda lesión o herida que se produce en el pie de una persona que tiene diabetes. Eso es fundamental que toda persona debe reconocer. Ahora, ¿qué la puede causar? Una de las causas para que se genere una herida o una lesión en el pie de una persona que tiene diabetes es, por ejemplo, el calzado. Utilizar sandalias, por ejemplo, es un factor de riesgo porque no protegen los pies. El hecho de utilizar zapatos de tacos muy altos, zapatos de punta o muy apretados, pueden causar lesiones como los callos primero, y los callos siempre son considerados como la piedra en el zapato. Entonces el callo más el zapato ajustado puede hacer que se produzca una pequeña ampolla, y esa ampolla reventarse produzca esa herida, y a eso le llamamos nosotros pie diabético. Hay otros factores también importantes que la condicionan. Por ejemplo, el hecho de que la persona misma se recorte las uñas. Eso es otra causa fundamental para el pie diabético. Otro, que de pronto, como no sienten dolor, digamos, el detalle, se pueden cortar y no sentirlo. ¿A qué se debe que la persona que tiene diabetes empieza a perder la sensación del dolor? Lo que pasa es que cuando no tiene un control de persona con diabetes, se dañan los nervios. A eso le llamamos nosotros una neuropatía diabética. O sea, la ausencia del dolor. Puede pisar un clavo, un chinche, un objeto filoso y no sentirlo. Por eso que nosotros recomendamos que toda persona con diabetes debe lavarse el pie una vez al año. Mira qué importante este mensaje que tienen que recordar ellos. Entonces también el corte de las uñas, doctor, usted está hablando mucho de este tema de corte de las uñas. ¿Quién debe hacer el corte de las uñas de las personas que sufren con diabetes? ¿Un podólogo? Bueno, en principio tiene que ser una persona que no es la misma persona que tiene diabetes. Y el término de repente recortarse las uñas, vamos un poco limando asperezas. Debería ser limarse las uñas, porque muchas veces se recortan y se pueden dañar. Utilizan hojas de afeitar, navajas, cuchillos, etcétera. Entonces, y a veces tienen uñeros también, ¿no? Que se presentan uñeros, claro. Correcto. Entonces, primerito hay que manejar muchas veces, como las defensas de la persona con diabetes tienden a disminuir. Obviamente hay bastantes hongos, tanto en la piel y tanto en las uñas, que también es otro factor de que se puedan producir heridas. En este caso, tendría que ser una persona que se dedica al cuidado de los pies, puede ser una podóloga, puede ser un familiar que haya sido instruido en cómo realizar una buena disminución o limado de las uñas,
pasando por ahí, pero la persona misma que tiene diabetes debería evitar recortarse las uñas. Otro cuidado importante que no quiero dejar de pasar es cuando se laven los pies, la temperatura del agua la tienen que comprobar, porque muchas veces como también pierde la sensación al calor, entonces pueden ponerse agua muy caliente y terminan con unas quemaduras hasta de primer, segundo, nunca he visto de tercer grado, pero sí hasta segundo grado llegan con todas las ampollas en el pie. Ahora, en el tema del dolor y del calor, es importante que no usen estufas, botellas de agua caliente, calentadores, termas eléctricas, porque obviamente la neuropatía hace que los pies estén fríos, y eso es lo que muchas veces a la persona lo desespera y tienden a calentarse los pies en fogones, y bueno, hay visto hasta ladrillos calientes que se han puesto en los pies y eso la han dañado. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque no sienten ni dolor ni sienten el calor del pie, ¿no? Entonces pueden hacerse daño a los pies, sobre todo, bueno, las personas que sufren de diabetes. Con estos consejos que usted está dando, nuestra población está escuchando, sobre todo el tema del uso de tacos. ¿Cuánto tamaño en las mujeres debe ser el taco? Bueno, en realidad sí debe haber taco para no aplanar los pies, debe ser de 1 a 2 centímetros aproximadamente. Los zapatos tienen que ser de puntas redondeadas, de buena altura, de tal manera que los pies se sientan cómodos, tanto a los costados como en la parte superior. Entonces, nosotros queremos que en esta campaña la gente reconozca que debe, cuando vayan a su médico, que es el especialista, el médico endocrinólogo, le pidan que por favor observen sus pies, o a su médico general, o su médico cabecera. Entonces nosotros vemos cómo es la condición del zapato y le vamos sugiriendo cuál es el mejor calzado para que ellos puedan utilizar. Muchas personas que han utilizado años los zapatos de punta, los dedos están sobrepuestos en los dedos de los pies, inclusive le mandamos a medicina física para que le coloquen unos aparatitos de ortesis, porque entre dedo y dedo que están sobrepuestos se producen las heridas. Entonces recomendamos ahí zapatos, necesariamente tiene que ser de cuero. Zapatos de cuero. Importante eso. Ya. Claro, porque el cuero conserva el calor, sí es cierto, pero no hace transpirar como los zapatos de hule o los sintéticos. O las zapatillas. Ahora, o las zapatillas. Correcto. Las zapatillas solamente las deberían utilizar cuando empiecen a hacer caminatas o cuando tienen una actividad recreativa, pero en el resto de los casos lo más recomendable es hasta usar hasta 2 mudas de zapatos o dos pares de zapatos, porque a media mañana y a media tarde los pies inclusive tienden a hincharse. Entonces mira qué recomendación importante que tiene que reconocer toda persona que convive con la diabetes. Y en verano, en lugar de las sandalias, ¿qué pueden usar? Esa es una pregunta clave. En verano viene la ola de las sandalias y todo lo demás. Entonces nosotros recomendamos, porque los pies tienden a quemar por el calor, lo que le recomendamos es que usen, hay unas sandalias tipo los franciscanos, que protege la punta de los pies y los talones, pero a los costados hay cierta ventilación. Eso es lo que recomendamos para que ellos no estén incómodos con el tema del calor. Obviamente en verano estar con zapatos es un poco incómodo, pero viene el tema de protección, los zapatos que tipo franciscanos que protejan la punta de los pies y los talones. Eso también es lo que nosotros siempre sugerimos. Y en el tema de las medias, hay medias sintéticas, medias de licra, medias de algodón, medias de nylon. Para las personas que sufren de diabetes, ¿qué tipo de medias tienen que utilizar? Correcto, es una pregunta muy buena, gracias por recordármelo. Y en la media nosotros recomendamos que sea de algodón y de color blanco. Ahora, el algodón en principio no hace transpirar a los pies. El algodón peruano que tenemos es de la mejor calidad y lo debemos usar. Y ahora, ¿por qué el de color blanco? Sucede que muchas veces cuando se tiene diabetes, le decía que la disminución al dolor ha disminuido y se puede hacer una ampolla de
pronto puede sangrar, pero si es una muy oscura no la van a poder identificar cuando obviamente van a cambiarse las medias. Entonces también sirve para identificar si es que hay alguna lesión o algo sucedido en los pies. Ahora, toda persona con diabetes no está condenada a tener un pie diabético, pero sí hay un riesgo de hacer una lesión en el pie. Por eso te recomendamos que controlen sus glucosas. Solo para redondear el mensaje, debemos recordar a la gente que las glucosas ideales para una persona con diabetes es que tengan en ayunas, sin alimentos, de 70 a 130. Esa es su meta de control. Después de los alimentos no debe pasar de 180 de glucosa, no debe de pasar. Si estos valores son superados, por ejemplo una persona que tiene 200, 300, su protección personal, sus defensas van a disminuir, las infecciones van a existir, la cicatrización va a retardarse. Por eso es importante que toda persona que tiene diabetes tiene que estar informado. Y tiene que tener mucho cuidado. Doctor Rafael Chucos, gracias por habernos informado verdaderamente todo lo que nos ha dicho y le ha dicho al público. Ha quedado registrado acá el corte de uñas, que no sienten dolor, el uso de los zapatos sobre todo de cuero, el uso de medias de algodón, ¿no? Todo esto ha quedado ya registrado para nuestro público de Radio San Borja. Y así llegamos al final de Tu Amigo Sisol. Aquí en Radio San Borja nos encontramos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana, trayéndote más consejos de prevención que Sisol te trae para ti. Gracias por su sintonía. Hasta el próximo sábado.